a la conferencia de prensa en torno a las 40 horas, la reducción de la jornada laboral. Pues estamos aquí presentes varias organizaciones que hemos estado trabajando en diferentes actividades, tendederos de difusión, de denuncias, jornadas de difusión respecto al tema laboral, foros, etcétera, ¿no? Algunas de las organizaciones, pues es el Frente Nacional 40 Horas, Estado de México, la Unión General de Trabajadores de México, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Migala, la Unión de Trabajadores de la Educación, el Frente Popular Revolucionario y el Comité por Palestina Libre. Entonces, pues vamos a dar inicio con la lectura del pronunciamiento que construimos respecto a este tema, ya que creemos importante comenzar a visibilizar y agitar la reducción de la jornada laboral en el Estado de México, porque es un tema que se ha venido discutiendo, digamos, a nivel nacional. Sin embargo, en el Estado de México y bueno, en el Valle de Toluca, pues todavía no es un tema que estén debatiendo pues las autoridades, los legisladores, la gobernadora, en la Secretaría del Trabajo, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues va a ser nuestro pronunciamiento. Y le cedo la palabra a mi compañero, quien le va a dar lectura al pronunciamiento. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Silva, soy parte de la Unión General de Trabajadores de México y del Frente Nacional por las 40 Horas, y les voy a leer el pronunciamiento que hicimos respecto a las mesas de debate de las 40 horas. ¿Sí se oye bien? Va dirigido a la STPS, a la opinión pública, a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, a los y las legisladores, a los medios de comunicación y a las y los trabajadores de México. Desde el Frente Nacional por las 40 Horas, la Unión General de Trabajadores de México, el Frente Popular Revolucionario, a través de la Unión de Trabajadores de la Educación, Proyecto Migala, Mercadita Feminista y el colectivo Palestina Libre Toluca, expresamos nuestra inconformidad ante la decisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de excluir al Estado de México en la convocatoria para la instalación de mesas de diálogo sobre la reducción de la jornada laboral. Una demanda legítima de las y los trabajadores que no debe discutirse a puerta cerrada únicamente con los empresarios. Estas mesas fueron organizadas de manera arbitraria por la STPS para simular una supuesta consulta en torno a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Dicha consulta involucraría a autoridades, empresarios y trabajadores en la figura de los sindicatos charros, que no incluyen a los trabajadores independientes y no agremiados. Por ello, consideramos inaceptable que un Estado con una de las mayores concentraciones de personas trabajadoras del país no sea tomado en cuenta en un proceso que debería estar guiado por la inclusión, la justicia social y la representatividad. El Estado de México tiene el mayor número de habitantes a nivel nacional, por lo tanto, el mayor mercado laboral del país, 8.45 millones de trabajadores. Las principales actividades de la entidad se encuentran en industrias manufactureras, principal receptor de inversión extranjera y columna vertebral de la economía. Exportación, servicios inmobiliarios, alquileres de bienes, muebles e intangibles. Comercio y construcción, representando cerca del 70% del total del PIB estatal. A su vez, somos el mercado interno más grande del país y el tercero más importante del mundo en 2020, de acuerdo con la INEGI. La entidad cuenta con 217 parques industriales, según datos del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales, FIDEPAR. De estos, el 35% son municipalizados, 64% privados, y 1% administrado por el FIDEPAR. Los municipios con mayor número de parques industriales son Tlalnepantla de Vaz, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepoztlán, Lerma y Toluca. Algunos de estos municipios forman parte de la ciudad metropolitana que involucra a 59 municipios mexiquenses, 16 alcaldías de la Ciudad de México y un municipio hidalguense. Esto nos constituye como la sexta aglomeración urbana de carácter metropolitano a nivel global y la más importante del país.
La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de esta zona metropolitana ocupan por lo menos 2 horas para trasladarse de sus hogares a sus centros de trabajo, lo que afecta su calidad de vida. Vivimos en un estado altamente industrializado, en donde los trabajadores mexiquenses deben cubrir jornadas laborales más amplias para satisfacer sus necesidades. Una de cada 3 personas mexiquenses, 2.489.161, labora más de 48 horas a la semana, lo que representa el 31.1%, sin que en muchos casos reciban pago de las horas extras trabajadas. Al ser uno de los estados con mayor inversión, producción de bienes y servicios, con mayor número de trabajadores y un motor en la economía regional, sería natural que los niveles de bienestar, desarrollo humano, igualdad y condiciones dignas para vivir sean iguales de altos que los económicos. Sin embargo, la fuerza de trabajo que genera toda esta riqueza económica con sus energías mentales y físicas sufre la explotación, la precarización salarial, la miseria, el desempleo, etc., del sistema económico capitalista conducido por la clase patronal y la burguesía. Mientras hay municipios del Estado de México que han sido focos de inversión y han sobresalido internacionalmente como altos fabricantes y centros de investigación de última generación, estos avances no se ven reflejados en la mejora de calidad de vida de los mexiquenses, para lo cual se tienen condiciones peores que el promedio del país, pese a ser la entidad con más recursos económicos que puedan brindar condiciones dignas de vivienda a su población. Pero no solo padecemos jornadas laborales extenuantes, sino que las condiciones laborales son precarias. El Estado de México ocupa el 3er lugar de la República Mexicana con las peores condiciones laborales que tiene una persona empleada. En las actividades de difusión que hemos realizado para visibilizar la reducción de la jornada laboral, nos hemos encontrado con trabajadores y trabajadoras que denuncian falta de pago de utilidades, acoso y hostigamiento laboral, falta de prestaciones y de pagos de horas extras. De hecho, la relación tiempo-trabajo necesaria en México corresponde en promedio a 1 hora. Esto quiere decir que generamos las ganancias requeridas para subsistir durante la primera hora laboral. Si la jornada de trabajo tiene una duración de 8 horas, entonces 7 horas constituyen tiempo de ganancia excedente, plus trabajo. Tiempo y ganancias destinadas al enriquecimiento de la figura patronal. Según la OCDE, en el grueso de los países miembros de este organismo, las personas trabajadoras laboran un promedio de 8 horas diarias, mientras que en México el horario laboral en los últimos años subió de entre 10 y 12 horas. Si los trabajadores producen su salario en 1 hora de su jornada laboral, es evidente que la insistencia de los empresarios para que no se apruebe la reducción a 40 horas es porque afectaría sus intereses de acumulación. Por ello, decidimos que la omisión de las mesas de trabajo para la legislación de las 40 horas en el Estado con mayor fuerza de trabajo representa una violencia directa con los trabajadores que impulsan al país, considerándose como una agresión y discriminación a la clase trabajadora. De acuerdo con el INEGI, en el Estado de México hay una desigualdad moderada, aunque decir moderado es mejor que decir grave. Ninguna palabra alcanza para describir la precaria situación económica que padecen las familias mexiquenses. Personas que día con día gastan la mitad de su salario en rentas y otra buena parte en sistema de transporte de eficiencia que toman hasta 3 horas de su vida personal para llegar a sus puestos de trabajo. Tampoco describe el desgaste físico y económico que puede representar cuidar a una persona enferma o discapacitada en casa, aun con el supuesto apoyo que brindan los servicios médicos como el IMSS, ISSSTE o Bienestar. La brecha entre los sectores más ricos y más pobres de la población es realmente importante. El 20% más rico gana por lo menos 12 veces más que el 20% más pobre. Es decir, una persona con el salario mínimo en el Estado de México gana 207.44 pesos al día, mientras una persona verdaderamente rica gana 2.480.28 pesos durante el mismo tiempo. Esto suponiendo que el salario mínimo es el ingreso mínimo de una persona, aunque sabemos que no es cierto en casos de comercio informal, por ejemplo, y que la jornada laboral es igual para ambas personas. Aunque también sabemos que no es cierto en trabajo de intendencia o línea de producción frente a la élite política de las cámaras de diputados y senadores.
¿Cuántas personas adultas mayores e infancia deben estar en situación de pobreza para que se busque una mejor distribución de riqueza? Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2022, el 42.6% de la población del Estado de México vivía en pobreza, lo que equivale aproximadamente a 7.5 millones de personas. La redistribución puede lograrse a través de políticas públicas y programas sociales que promueven la igualdad de oportunidad y la justicia social, pero hace falta exigirlo de abajo hacia arriba de forma organizada. Uno de los principales obstáculos para lograr que la reducción de la jornada laboral suceda es una sobrerepresentación de la élite empresarial en espacios que corresponden a la clase trabajadora organizada. Esta sobrerepresentación es respaldada y propiciada por el gobierno en sus distintos niveles, que da prioridad a un pequeño grupo de empresarios en detrimento de todas las personas trabajadoras en el país. Es por eso que denunciamos los foros de discusión en torno al tema como una simulación. Dichos espacios se llevaron a cabo solo en 6 entidades del país, elegidas sin argumentos, sin transparencia en procesos. Ahí, el 99% de las participaciones fueron ocupadas por la burguesía, tanto en su faceta de políticos y de empresarios, como en su disfraz de sindicatos blancos, oficialistas y charros con los que fingen representar a la clase trabajadora. No nos engañan. Condenamos la decisión de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y exigimos que convoque a una mesa de diálogo también en nuestro estado. No aceptamos que se nos silencie, ni que se privilegie únicamente a la voz del sector empresarial. La transformación de las condiciones laborales en nuestro país no puede ser discutida sin la participación activa de quienes sostienen día a día la economía nacional, las y los trabajadores. Sabemos que pactan para evitar una verdadera organización de las personas trabajadoras. Sabemos que sus intereses personales habitan las cámaras, donde abusan de sus posiciones estratégicas para manipular la decisión a favor del capital. Su intención es crear la infraestructura a la burguesía que avanza para proletarizar a pueblos y comunidades indígenas, despojándoles de sus tierras, de sus recursos naturales, aprovechando su fuerza de trabajo, sin regresar nada a cambio, ni siquiera sistemas de salud o condiciones de vivienda y transporte dignos. La reducción de la jornada laboral es una demanda legítima de las y los trabajadores, no un favor, ni un tema que debe decidirse a puerta cerrada con un sector privilegiado. Es hora de dejar atrás los discursos unilaterales. Exigimos que se escuche a quienes hoy claman por el reconocimiento de su derecho a una vida digna, a una jornada laboral humana, a un futuro justo. Hacemos un llamado a todas las personas mexiquenses y mexicanas a la acción para la defensa de sus derechos. Compañero, compañera, organízate, participa, suma proyectos y colectivos interesados en los derechos. Sin trabajadores no hay producción, sin justicia no hay paz. Atentamente, el Frente Nacional por las 40 Horas del Estado de México, Unión General de Trabajadores de México, Frente Popular Revolucionario, Unión de Trabajadores de la Educación, Proyecto Migala, Mercadita Feminista, Colectivo Palestina Libre Toluca. Muchas gracias. A las personas aquí presentes, al Proceso Nacional por las 40 Horas y a quienes día a día luchan por una vida digna. Desde hace más de 2 años, el Estado de Israel ha intensificado un proceso de exterminio sistemático contra el pueblo palestino. Este genocidio se manifiesta en la destrucción de escuelas, hospitales, viviendas, así como el asesinato masivo de familias y el desplazamiento forzado de miles de personas que han sido privadas del acceso de agua, a la salud y a las condiciones mínimas para vivir. Sin embargo, este no es un hecho aislado. Es el episodio más violento de un proceso de colonización que lleva más de 76 años, la Nakba. Una limpieza étnica que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en el que ya se habían establecido los organismos internacionales supuestamente encargados de garantizar la paz. Hoy, esa paz se muestra como una farsa, ha sido cómplice de algunas de las peores tragedias de nuestro tiempo. Los organismos internacionales han fracasado o han sido indiferentes ante el sufrimiento de todo un pueblo.
Frente a este silencio cómplice de las potencias del norte global, la sociedad civil ha decidido alzar la voz a través de movilizaciones globales y de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones BDS, impulsada desde Palestina. Pueblos de todo el mundo nos estamos organizando para hacer frente al genocidio que presenciamos en tiempo real cada día a través de las redes sociales. En México, la apatía del gobierno federal, la falta de reconocimiento oficial del pueblo palestino y la negativa constante a nombrar lo que sucede como genocidio, disfrazándolo de guerra, empujando a miles de personas a organizarse de forma autónoma. Afirmar que se trata de una guerra implica asumir una falsa equivalencia entre un Estado militarizado y un pueblo colonizado que resiste por su derecho a existir. Por ello, apoyamos la campaña BDS y estamos recolectando firmas para presentar una iniciativa en el Senado que exija a México romper relaciones diplomáticas, militares y comerciales con el Estado de Israel. Así también llamamos a los gobiernos locales, municipales y estatales a asumir una postura clara en favor de la dignidad y los derechos humanos. No ha sido fácil, hay una resistencia social para solidarizarse, creyendo que hacerlo implica negar los problemas que tenemos en nuestro país. Y esta resistencia nos ha puesto en una situación de argumentar en cómo este genocidio afecta a nuestro territorio, cuando la solidaridad tendría que ser solo por comprensión, de que no podemos ser libres hasta que todos seamos libres. Sin embargo, en el contexto de vivir en un sistema mundial, sí hay argumentos para poder decir que este proceso de genocidio es un movimiento amplio y de guerra abierta que vivimos en todos nuestros territorios en otros niveles. Que las mismas empresas que financian el genocidio son las mismas que se instalan en nuestras geografías y que despojan los territorios de barrios y comunidades, que explotan a nuestra gente, que se roban el agua, que dan pie a los procesos de gentrificación que nos desplazan y que instalan megaproyectos en los cuales se ha dejado sin vida o encarcelada a personas defensoras de territorios, así como el asesinato de miles de periodistas, que Israel, quien entrena a los militares, a los grupos de élite de la policía, arma a los narcotraficantes y que mantienen en guerra el Estado mexicano llenando de fosas de miles de mexicanos, obligando a las familias a buscar a sus hijos, padres, madres y hermanes bajo tierra, destruyendo vidas, familias y dejándonos sin lo más importante, el derecho a la vida. Son las mismas lógicas que se aplican en Palestina, las que llevan a cabo en nuestras geografías. Como dice una consigna, practican en Gaza lo que harán en tu casa, si es que no lo están haciendo ya. Desde Toluca, una ciudad atravesada por megaproyectos como el tren interurbano, construido con el mismo cemento usado para levantar el muro del apartheid en Gaza, nos estamos organizando, empresas como Alsea, que operan aquí, financian directamente el genocidio. Por eso realizamos jornadas de información, movilización y recolección de firmas como parte de una estrategia de solidaridad activa ante el fracaso moral y político de los organismos internacionales. Palestina nos demuestra que solo a través de la organización autónoma y colectiva podemos aspirar a la libertad. Llamamos a todas las organizaciones sociales, colectivos, personas de Toluca y del país a sumarse a la campaña de BDS, a firmar por la ruptura de relaciones con el Estado de Israel y a seguir organizándonos para impedir que este genocidio continúe. No es aceptable que la presidenta diga que no puede pronunciarse contra el genocidio por un impedimento constitucional. Si el general Lázaro Cárdenas hubiera autolimitado así en favor de los nazis y no hubiera dado todos los apoyos para la gestión diplomática de Gilberto Bosques, no habrían llegado ni la comunidad judía a México, ni la gran comunidad de republicanos españoles que enriquecieron a nuestro país. Hoy necesitamos una presidenta decidida y comprometida en favor de los pueblos del mundo, que denuncie el genocidio, que habilite la diplomacia para el asilo político, que ponga todos sus medios para abrir un corredor humanitario en Gaza con la ayuda de los mexicanos y que reconozca el Estado palestino. Exigimos al gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, y al gobierno municipal de Toluca, dirigido por Ricardo Moreno, que se pronuncien de forma clara y pública en apoyo al pueblo palestino y en contra del genocidio perpetrado por Israel. No basta con el silencio o la tibieza diplomática. Es urgente romper todo tipo de relación económica, política, militar, cultural y académica con el Estado genocida de Israel. Cualquier forma de cooperación o neutralidad es complicidad. No aceptamos gobiernos que miran hacia otro lado mientras un pueblo entero es exterminado.
No es guerra, es genocidio. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río Hasta el mar, Palestina vencerá. Como lo decíamos en nuestro pronunciamiento, hay una clase que es en general la patronal y que es la burguesía, quienes no podemos dividir entre nacionales e internacionales, ¿no? Sino que son unos mismos, se protegen entre sí y obviamente protegen sus intereses económicos y esa economía o esa acumulación que han generado pues ha sido pues gracias a la explotación de la mayoría de la población, ¿no? Como decíamos en el pronunciamiento, los trabajadores generan su salario en una hora. Y si tenemos una jornada laboral de 8 horas, y eso a duras penas, porque hay muchos trabajadores y muchas empresas que hacen trabajar más de 8 horas a sus trabajadores, pues entonces, ¿cuánto tiempo o cuánto dinero excedente están generando los trabajadores, ¿no? En 8 horas, en 7 horas, 8 horas, o en las horas extras. Entonces, pues creo que no los dividimos entre nacionales e internacionales, sino más bien que son uno mismo y que en ese sentido es nuestra exigencia de esta reducción de la jornada laboral. No sé si ustedes quieran comentarlo. Sí, sería lo mismo, o sea, las transnacionales realmente exacerban ya una situación de irregularidad laboral dentro del país, no es que la vengan a provocar, solamente la complican también incluso con pues todas las concesiones que se le dan, porque hay un meollo legal que incluso llegan a evitar por todo este permiso, pero no es distinto a que haya nepotismo, por ejemplo, dentro de pues gobierno y una empresa, porque esto les beneficia. Sí, también pensé que hay empresas mexicanas que son transnacionales y que justamente aquí en otros territorios tienen las mismas prácticas que otras empresas que no son propiamente de este país. Entonces son las mismas dinámicas de explotación, de despojo, tanto de la fuerza de trabajo y como de los bienes naturales en donde se instalan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda o alguien quisiera decir algo? Desde el Frente Nacional por las 40 horas se condena el hecho que seamos excluidos en los foros que se hicieron a nivel nacional para tratar el tema. El Estado de México es un estado altamente industrializado. Es de los estados que más fuerza industrial tiene y fuimos excluidos. La mayoría de esas industrias ni siquiera tienen horarios regulados, horarios de más de 48 horas. 48 es el mínimo, no el máximo. Motivo por el cual pedimos que se nos incluya y que se abra un nuevo foro de discusión aquí en el Estado de México, para que se trate el tema, para que se escuche a la gente, que no sea su conveniencia, sea la voz del pueblo, que es la voz que importa, la voz que mueve. Nosotros somos quienes movemos a este mundo, no ellos. Pues muchas gracias, de nuestra parte sería todo. Vamos, como protesta precisamente en torno a este tema de que el Estado de México fue excluido de estas mesas de diálogo, estos foros, desde estas organizaciones que estamos aquí presentes, estamos pensando en organizar un contraforo que nos permita justamente debatir el tema de la reducción de la jornada laboral. Y este contraforo se va a realizar el 23 de agosto. Aún vamos a confirmar la hora y el lugar, pero pues va a ser precisamente pues en acto de protesta. Les reitero que tenemos aquí una acción en particular, que es la firma, recolectación de firmas. Entonces, pueden pasar a firmar acá con nosotros para romper relaciones con Israel. Únicamente ocupamos su INE para poder registrar su clave electoral, que es lo que legitima pues la firma de las personas. Y también los invitamos a la siguiente acción que tendremos como colectivo el 17 de agosto. Se va a hacer una marcha
que va a partir desde Rectoría hasta, perdón, Casa del Estudiante hasta Palacio de Gobierno. Aquí pues estamos también instando a que la mayor cantidad de colectivos puedan unirse en solidaridad para que pues podamos acuerpar y contar con número de personas para realmente empezar también a movilizar a las personas que nos puedan ver. Algo que nos quedó claro cuando empezamos esta acción es que realmente lo que ha ocurrido con Palestina en Toluca es que no ha habido un lugar donde centralizar pues el deseo de accionar. Aquí en Toluca tenemos varias ya introducciones de Israel y de empresas que necesitan ser boicoteadas, entre ellas McDonald's, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Cemex. Son por lo regular manejadas por empresas mexicanas, curiosamente. Entonces, podemos decir que activamente hay personas económicamente apoyando ya a Israel a través de este tipo de acciones. Y también podemos pues, pensar en los trabajadores que no están preparados para dejar estos lugares de empleo, aún sabiendo que esto ayuda a un genocidio. Entonces, también es importante pensar en cómo lograr solidarizar a los trabajadores para que ellos puedan partir de estos lugares y puedan accionar de una manera más grande directamente en apoyo a Palestina, que es a lo que los instamos. Les reitero, tenemos una mesa de firmas acá, por favor acérquense si tienen su INE, estamos aquí para que puedan apoyar de la manera más pequeña a Israel. Si quieren escuchar sobre el BDS, ese sería el siguiente paso. Muchas gracias.